Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a primero asegurar que esté todo bien. Oh my god, el Rubius en directo. ¿Qué sueño tengo? Joder. A ver. Disculpad, estamos aquí. Hola, 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 hola. 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 Está todo bien. Bueno, pues me he cortado el pelo. Han hecho lo que han podido, tampoco se le puede pedir más. Continuaré leyendo Irene Vallejo. No sabemos, voy a editear esto. Edit Stream Info. Oh my lord. 187. Habíamos llegado al final, hemos llegado a la 187. Vamos a intentar hacer 187, 197. ¿Qué tal? ¿Qué os parece eso? 197. Eh, tengo sed. Nos habíamos quedado en las librerías ambulantes, ¿no? De Irene Vallejo. Habíamos dicho que las librerías sedentarias eran una anomalía histórica. Eh, la ruta de la seda, hice referencia a mi queridísima profesora de historia. Se me ha vuelto a ver el nombre, ¿verdad? Me cachis en 10. Ay, qué mal, por favor. Ay, qué mal. Ay, ay, ay. Quiero decir María Elvira Roca Barea, pero no es Elvira Roca Barea, es sobre los 12 Césares. Raíces de. Eva Tobalina, perdón. Eva Tobalina, ya me he acordado. Eva Tobalina. Continuemos. Nada, Irene Vallejo, lo más seguro es que. Bueno, no voy a dar nada por asumido porque tampoco es cuestión de criticar cosas que no están aquí, que no existen. Pero lo más seguro es que Irene Vallejo siga pensando en sí misma. Eh, no por ello algo negativo, pero bueno, eh, remarcable ante todo. Eh, en sí misma cuando escribe, obviamente. Yo lo que haga en su tiempo libre lo ignoro. Y tampoco me importa. La librería ambulante de Christopher Morley relata esa existencia nómada en Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Eso es un anglicanismo de puta madre, ¿no? Of the past century, del pasado siglo, ¿no? Yo creo que tiene más sentido decirlo del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, oye, igual me estoy equivocando y se puede decir es perfectamente correcto y no en ningún momento es simplemente oye, que el orden de los factores no altera el producto. Puede ser. El señor Mifflin recorre el mundo rural norteamericano en un extraño carruaje con aspecto de tranvía tirado por un caballo blanco. Cuando levanta las cubiertas laterales, resulta que el alargado vagón es un puesto de libros, estanterías sobre estanterías, todas repletas. Dentro de la caravana no faltan comodidades, una estufa de aceite, una mesa plegable, un catre para dormir, una silla de mimbre y geranios en las diminutas repisas de las dos ventanas. Durante muchos años el señor Mifflin había ejercido de maestro en una escuela rural, partiéndose el lomo por un salario miserable. Por razones de salud, decide irse a vivir al campo. Construye con sus propias manos su carromato, al que bautiza como Parnaso ambulante. Nos habíamos quedado aquí, en el Parnaso. Hice referencia a Ajax.
Días después ha salido Fernando Costa, su ex amigo, a decir que, bueno, pues de todo menos cosas bonitas, ¿no? Conclusión, yo pensaba, ¿no? Que ya estábamos, pues bueno, que ya la justicia había hecho lo que tenía que hacer la justicia, pero se ve que no. Y esto me hizo pensar el otro día, bueno, esto fue ayer, antes de ayer. Me hizo pensar que, joder, qué poca cosa somos, ¿eh? En plan, un día estás aquí y mañana estás aquí, ¿eh? Como dice la canción de... Me cachis en 10. Uy, se me ha ido el nombre de la... sí, hombre, que sí, que es un famosísimo. That's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. No se me olvida hablar. Uy, que estoy fatal. That's life de Sinatra. Eso, perdón. Como dice el famoso Sinatra, esa es la vida. Y no hay que olvidarse nunca de eso, ¿eh? Tampoco hay que estar ahí todo el día pensándolo, obviamente, porque te vuelves loco. Pero, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, total, volviendo al Mifflin este. Compra una buena cantidad de libros en una tienda de segunda mano en Baltimore. Baltimore, estado ahora mismo, tal cual, un poco peligroso. Aunque no le faltaba ni la picardía, aunque no le faltaba, perdón, aunque no le faltan ni la picardía ni la labia al comerciante, Mifflin se considera un predicador de los caminos, llamado a divulgar el evangelio de los buenos libros. Zarandea su mercancía de granja en granja, por las rutas polvorientas donde conviven los carros de madera con los primeros automóviles fabricados en serie. No sé si eran Ford los primeros móviles fabricados en serie, pero bueno, lo que sea. Cuando llega junto al porche de una casa de campesinos, baja de un brinco desde el pescante. Desde el pescante. Ok. Atraviesa el corral donde las gallinas rascan el suelo y se esfuerza por convencer a una mujer que pela patatas de la importancia de leer. Cuando le vendes un libro a alguien, no solamente le estás vendiendo 12 onzas de papel, tinta y pegamento. Le estás vendiendo una vida totalmente nueva. Amor, amistad y humor, y barcos que navegan en la noche, en un libro cabe todo, el cielo y la tierra, en un libro de verdad, quiero decir, repámpanos. Si en lugar de librero fuera panadero, carnicero o vendedor de escobas, la gente correría a recibirme, ansiosa por recibir mi mercancía. Y heme aquí con mi cargamento de salvaciones eternas, sí, salvación para sus pequeñas y atribuladas almas. Y no vea cómo cuesta lo que... Y no vea cómo cuesta que lo entiendan. Las gentes de tez curtida y manos que amortazadas estoy leyendo, no pone la Z en ningún lugar. Las gentes de tez curtida y manos amoratadas por la escarcha nunca han tenido la oportunidad de comparar. Buah, estoy fatal. De comprar, no comparar. Oh, perdón. Perdón. Vamos a concentrarnos un poquito, ¿eh? Las gentes de tez curtida y manos amoratadas por la escarcha nunca han tenido oportunidad de comprar literatura, y menos de que alguien les explique lo que ésta significa. Mifflin ha comprobado que cuanto más adentro del campo, menos libros se ven, y los que encuentra son peores, y con su peculiar elocuencia clama que haría falta un ejercicio de libreros como él dispuestos a visitar en persona los hogares de los labradores. Contar cuentos a sus hijos, hablar con los profesores de las pequeñas escuelas y presionar a los editores de revistas agrícolas hasta conseguir que los libros circulen por las venas del país. En resumen, llevar el santo grial a las remotas granjas de Maine. Maine, cerca de Baltimore, ¿no? Baltimore es la ciudad, Maine es el estado, viceversa quizá, no me acuerdo la verdad de los estados Unidos. Pero sé 100% que Maine y Baltimore están tipo noroeste de Estados Unidos. Flow, Nueva York, Pensilvania, Pittsburgh, por ahí, ¿no? Un poco todo el rollo este. Sí, esa era la situación de Norteamérica, ya entrado el siglo XX.
¿Cómo sería? Así están. Así están. Que no saben que están encima suya, la verdad. Lo de los americanos es. Sí, es una diferencia tan heavy entre el americano de. Pero invento, Wichita, el americano de Texas, el americano de Alabama y el americano de California. Acojonante. O sea, las deltas, las diferencias entre ellos son. Vamos. Son casi, casi mundos diferentes. Pero después, en el tema educación, no hay un punto intermedio entre niveles educativos. Es decir, o eres el mejor de lo mejor, o produces el mejor tipo de investigación, siempre a las fronteras de los campos, sea ingeniería, sea, sobre todo ingeniería, ¿no? Ahora todo este tema de la inteligencia artificial y OpenAI, Nvidia, o sea, ese tipo de empresas solo pueden suceder porque hay gente que es objetivamente inteligente y que trabaja duro y que lo consiguen y que tal. Y seguramente esa gente que se ha educado en los. Bueno, el creador de Nvidia se fue a Brown, que bueno, no es la mejor tal, pero a mí ya me hubiese gustado ir a Brown, cuidado. Entonces, pero después hay una diferencia tan grande entre ese y una persona que va a, me lo invento, la Universidad de Miami, o sea, bueno, ya de Miami ya olvídate, ¿no? Pero la Universidad de Texas, Go Bulls, es una locura, o sea, es una locura. Porque pasas de gente que seguramente sepan de ingeniería, ya te digo, ingeniería de sea, ¿no? Pues de eléctrica, no sé qué, industrial, no sé cuánto, de negocios, de idiomas, que han visitado el mundo, que han visto, que han conocido, que han. Y ya antes de eso seguramente vengan de backgrounds súper internacionales, es decir, que sus padres sean pues, inmigrantes o lo que sea, sean de segundas, terceras generaciones. Y así como tienes a sus Sam Altmans y tendrán a profesores increíbles en la Universidad de Nueva York y tengan en Harvard, en Princeton, en no sé qué, no sé cuántos, pim pam pum. Después, todo lo que no sea ese top, todo el resto, no te sabe poner México en un mapa. Se la pela. Es increíble. Es increíble. Es una diferencia tan, tan brutal que da miedo. O sea, da miedo. O sea, para entrar en lo mejor de lo mejor, tienes que ser, hoy por hoy, lo más cercano a un genio. Y no hay otra manera no hay otra manera de entrar. O sea, no hay un atajo, no hay. O sea, tienes que ser un puto genio. Y me da la impresión de que si no entras, si no estás ahí, no sé qué, hoy por hoy en Estados Unidos, en ciertos estados estás jodido. O sea, si no vienes de una educación Ivy League School, en muchos estados estás jodido, tío. Y sobre todo en los campos de la economía, de las ciencias más cuantitativas, sobre todo me refiero, ¿no? Ya después la psicología o lo que sea, el deporte o tal. Ya eso no lo sé. Yo solo puedo hablar un poco de lo que conozco yo. Pero obviamente no es lo mismo hacer una ingeniería de lo que sea, ¿no? Computer Science, como lo llaman ahí, o lo que sea en el MIT, que hacerlo en la Universidad de Alabama. O sea, no hay un punto en el medio, es acojonante. Y eso también hay que tomar en consideración cuando la gente habla de Estados Unidos, tanto para bien como para mal, cuidado. Porque lo más seguro es que se enfoque en una cosa o en otra. No digo yo que la solución sea siempre hablar de todo esto y dar la chapa, pero bueno, saber un poco de lo que habla cada persona, ¿no? O sea, que cuando hablas con alguien que ha estudiado en no sé qué sitio, pues que viene que igual ha estudiado en no sé qué sitio o que ha vivido en no sé qué sitio o tal. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente que intenta poner, no, es que los americanos son no sé qué. ¿Y tú eres más listo o qué? Ah, pensaba. Ingeniero, que eres un ingeniero, macho. No, ya de Vic vengo yo. Ah, no, pensaba. No, pues cuidado. Fuga de cerebros hay para ver aquí, Cuidado.
En fin, que cada uno también tiene lo suyo. Em, ¿Cómo sería la de aquellos mercaderes que menciona Aristóteles entre los olivares soleados cuando los libros eran jóvenes y todo sucedía por primera vez? La religión de la cultura. Vamos a ver dónde nos lleva Irene Vallejo aquí. Volvemos a Alejandro. A esta mujer le encanta saltar. O sea, de todo menos una historia lineal. Yo no sé qué es el tipo de... Yo creo que se debe enrollar la tía escribiendo así. Buena propuesta, stream de lectura. Pues ya ves, ¿eh? Es la primera vez que alguien dice algo en el chat, qué locura. Gracias, Join60, ¿cómo estamos? Bueno, esto es de lectura y de lo que me salga de las narices. Yo voy por tangentes, bastante tangentes, ¿eh? Y yo comento lo que veo, lo que conozco, lo que sé y lo que me da la gana. Estoy leyendo ahora mismo a Irene Vallejo y también la critico. Así como la lavo, la critico, cuidado. En fin, continuemos. Alejandro, ha vuelto Alejandro Magno. O sea, pasamos ¿no? Eso, pues de un mercader del siglo XX en Estados Unidos a Alejandro Magno. Hace días pensé en hacer lo mismo, pero dije, ja, ja, ja. Ya te digo, Gonein60, no sé quién eres, pero si piensas algo, hazlo, tío. O sea, ¿qué más da? Esta plataforma con ganas de pensar. Bueno, cuidado, Aquí nadie ha dicho que yo tenga ganas de pensar. Yo tengo ganas de leer. No, las dos cosas no son lo mismo. Estos pues, streams los subo bueno, si el stream me gusta, porque no me voy por tangentes raras, lo subo al YouTube, pero más bien es por matar el aburrimiento, no por pensar. Entras en reflexión, sí, sí, por inercia entras en reflexión, sí, sí, una mente pensante necesita tal. Saludos de Argentina, saludos. Mi hermano, ¿cómo se dice ahora? ¿Cómo se me llama? Nada, no sé, qué sé yo, no tengo ni idea. Nada, saludos a Argentina y nada, que bueno, que solo sé cosas buenas de Argentina, la verdad. Pero vaya muy bien con todo. Alejandro, vuelta a Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno había desencadenado el vértigo y los terrores de la globalización. Bueno, sin comentarios, la verdad que da vértigo y miedo también, no digo yo que no. Hasta entonces, la mayoría de los griegos habían sido ciudadanos de pequeñas naciones que abarcaban poco más que una población, y sus inmediaciones, punto. Cada uno de esos países mínimos se enorgullecían de su propia política y su propia cultura. Eran fieramente independientes y se enzarzaban en escaramuzas frecuentes con sus vecinos en nombre del amor y la libertad. Sí, gracias ahí, Gonein, ¿cómo estamos? Por el seguimiento. Pero bueno, me da un poco de palo, la verdad. Cuando las ciudades de Grecia fueron anexionadas, independientes, pero se enorgullecían de su propia política y de su propia cultura. Eran las polis griegas. No había un concepto de Grecia común, eran polis griegas y cada polis era diferente y estaban todo el día palos entre ellos después. Si es que no estaban a palos con los persas, con ambos jerjes, o con quien sea. Eh, eran fieramente se enorgullecían de su propia política y su propia cultura. Eran fieramente independientes y se enzarzaban en escaramuzas frecuentes con sus vecinos en nombre del amor a la libertad. Bueno, el amor a la libertad, yo no sé. Eh, ¿Ves? Es que esto, en nombre del amor a la libertad, o no. Es decir, igual se pegaban entre ellos porque estaban hasta las narices de los otros. Es decir, eh, o sea, era en nombre del amor a la libertad que Esparta ataca a Atenas y hacen ahí, cómo se llama? El gobierno de los 7 tiranos, o de los 30 tiranos. Es una locura, o sea. ¿Eso lo hicieron por amor a la libertad? Yo no sé qué decirte. De los 7 tiranos en Atenas. Los 30 tiranos. ¿Qué coño estás contando, señora?
el gobierno oligárquico compuesto de 30 magistrados llamados tiranos que sucedió a la democracia ateniense al final de la guerra del Peloponeso. No, leo, aquí me dice Gonein 60, si estoy leyendo, estás leyendo esto porque necesitas preparar una presentación o algo similar. No, no necesito preparar nada. Es porque quiero leer en alto y se me hace raro leer en alto a una pared, entonces leo en alto a una cámara. Y si le interesa a alguien que lo vea y si no, que no lo vea. Em, Llamado tiranos que sucedió a la democracia ateniense al final de la guerra del Peloponeso. En las postrimerías de la guerra, estoy leyendo ahora en la Wikipedia de la guerra de los 30 tiranos, porque si esto, a ver si era por la guerra de los 30 tiranos, el gobierno de los 30 tiranos, a ver si esto era en nombre del amor a la libertad, ¿no? Eh, Durante menos de un año, en 404 a.C., aunque breve, durante su gobierno se produjo la matanza del 5% de la población y la confiscación de propiedades de los ciudadanos y el exilio de demócratas. Se los conoció como los 30 tiranos debido a sus tácticas opresivas y crueles. Los dos miembros fueron Critias, como cabeza de los tiranos, y Terámenes, miembro de la oposición y partidario de una oligarquía más amplia o una democracia más moderada. Eh, pero estos no eran espartanos. Bueno, estaban apoyados por los espartanos, pero no eran espartanos. La destrucción de los muros largos de Atenas. En Genofonte aparece la lista completa: Polícrates, Critias, Melovio, Hipóloco, Euclides, Hierón. eh, Estoy leyendo los 30 tiranos. Bueno, loco, me tengo que retirar, estoy preparando exámenes finales de psicología. Che, pues nada, suerte, Gorein 60. Un saludo. Eh, bueno, aquí tenemos un ejemplo de... ¿Te interesa el cine? Ah, sí, supongo. Me interesa el cine. Bueno, que repito, que no sé yo si estaba... No sé yo que le atreve a decir que era el nombre de la libertad. Es un poco como la escena esa de 300, ¿no? Que dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y le tira ahí al pozo y no sé qué. Por la libertad, por la libertad. Hombre, por la libertad sí, y por el hecho de que o matar o ser matado, eso no es libertad, eso es supervivencia. O sea, ¿qué estamos hablando en nombre del amor a la libertad? Esto es un idealismo absoluto de las polis griegas y de cómo se relacionaban entre ellas. Esto es... Va, no sé. No sé, yo no me atrevería a decir tal cosa, por lo menos. En nombre del amor a la libertad. Es que la libertad ¿para quién? La libertad para el que gana. Un libro muy bueno, El concepto del cine, escrito por Ángel Fareta, te lo recomiendo. Es abarcativo con el arte e historia. Puf, no sé yo, eh. O sea, cine, es que no sé tanto de cine, eh. Cine me queda mucho que estudiar de cine. O de saber de cine para mí, para decir algo de cine. Por ahora puedo decir algo de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es lo único que puedo decir. En fin, continuamos. Cuando las ciudades de Grecia fueron anexionadas a las nuevas monarquías, sus habitantes quedaron huérfanos en masa. Las orgullosas comunidades se tambalearon al dejar de ser centros independientes para convertirse en una vasta periferia imperial. Los que el día anterior habían sido ciudadanos eran ahora súbditos. ¿Qué pasa? Que eran todas así. Es decir, Esparta tenía dos reyes. Esparta tenía dos reyes. Hasta donde yo sé, Esparta hasta en los últimos días siempre tuvo reyes. Eran reyes espartanos. Tenía dos, siempre. Eran una especie de... Pues el equivalente al cónsul, ¿no? Romano. Para que no... Uno se dedicaba al... Aunque es verdad que era diferente, porque uno se dedicaba más al tema bélico, ¿no? Yo creo, y otro se dedicaba más a la política interna del propio, bueno, sí, pues lidiar con eso, con quien carajo sea, no sé si tendrían un equivalente a unos magistrados, unas organizaciones, tal, pero ya había súbditos también. O sea, no es que llegó Alejandro Magno y todos eran súbditos, es decir,
Había polis que tenían totalmente, que eran ya súbditos. Súbditos al rey, pues de turno, ¿no? Pues era ese súbdito. Que el rey sea súbdito de Alejandro, bueno, no sé, haber estudiado. No sé. Eran todas, parece que eran todas libres, eran todas, las polis eran todas. No es así, no es así, no es así. Simplemente no es así. En fin, las orgullosas comunidades se tambalearon. Los que el día siguieron combatiendo unos contra otros y entreteniéndose con alianzas, tratados, arbitrajes y declaraciones de guerra. Pero tras perder la independencia, pero tras perder la independencia, las batallas ya no tenían un sabor tan intenso. Frente al vacío, las nuevas estructuras estatales, incipientes, autoritarias y volcadas en luchas dinásticas, no ofrecían ningún anclaje. A la deriva, los griegos buscaron otros asideros. Abrazaron credos orientales, rituales exóticos, filosofías salvadoras. Algunos se refugiaron en una religión recién creada, la religión de la cultura y el arte. A ver por dónde van los tiros. Ante el eclipse de la vida ciudadana, ciertas personas decidieron dedicar sus energías a aprender a educarse con la esperanza de permanecer libres e independientes en un mundo sometido, a desarrollar hasta el máximo posible de todos sus talentos, a conseguir la emergión. Un poco llados está aquí la tía, a conseguir la mejor versión posible de sí mismos. ¿Lo que es esto? Que tenían, bueno, sí, tenían regímenes que flipas, súper pensados, obviamente centrados, ¿no? En la importancia del cuerpo humano, 100%. Pero me los imagino, ¿no? En plan, fucking panza y así, ¿no? A conseguir la mejor versión posible de sí mismos. A modelar su interior como una estatura, a hacer de su propia vida una obra de arte. Era la estética de la existencia que tanto impresionó a Michael Foucault cuando estudiaba a los griegos para su Historia de la Sexualidad. Ah. En la, ¿Qué? En la última entrevista, que coincidió, fascinado por esta idea antigua, Foucault, no sé cómo se dice esto, Foucault, lo voy a decir de la peor manera posible. Foucault, Foucault, porque tiene pinta de francés, dijo, me llama la atención el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que atañe a los objetos y no a la vida ni a los individuos. ¿Por qué un hombre cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? Porque una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo mi vida. En fin. Aunque esta idea no era nueva, en la época helenística se convirtió en un refugio para los desorientados huérfanos de las libertades perdidas. En este periodo, la paideia, educación en griego, se transforma para algunos alumnos en la única tarea a la que merece la pena consagrarse en la vida. El significado de la palabra se va enriqueciendo y cuando romanos como Barrón o, y aquí, atención, Cicerón, necesitan traducirlo al latín, eligen el término humanitas. Humanitas, perdón, no humanitas. Humanitas. Es el punto de partida del humanismo europeo y sus irradiaciones posteriores. Los ecos de esta constelación de palabras no se han apagado todavía. La enciclopedia ilustrada rescató la antigua paideia, que desciende de la expresión en kilos paideia, que todavía hoy resuena al experimento global y políglota de la Wikipedia. En fin, Quileos, paideia, Wikipedia, un poco. A veces se olvida
que esta antigua fe en la cultura nació como un credo religioso con su lado místico y su promesa de salvación. Los fieles creían que la vida de la ultratumba, que en la vida de ultratumba, las almas de los elegidos vivirían en praderas regadas por frescos manantiales donde había teatros para los poetas, coros de danza, conciertos y coloquios alrededor de la mesa de eternos banquetes. Estaban flipando solos, vaya. En este caso, regados con vino generoso. Sería un lugar celestial para los filósofos más charlantes. Allí nadie se irritaría con ellos, ni les pediría que cerrasen la boca de una vez. Bueno, hombre. Poco que criticar aquí, yo también suena bien, ¿no? O sea, por sonar, suena bien. ¿Quién seré yo para decirlo de otra manera, no? Por eso encontramos en tantos monumentos funerarios, epitafios, bajorrelieves o estatuas, el recuerdo de la cultura de los difuntos. Se despiden de la existencia terrenal. ¿Qué? Se despiden de la existencia terrenal con la pose de hombres de letras, oradores, filósofos aficionados al arte o músicos. Bueno, si lo dicen en Vallejo, pues será verdad, digo yo qué sé. Esas tumbas no pertenecen, como se creía en un principio, a intelectuales de oficio, profesores o artistas. Ahora sabemos que, en la mayoría de los casos, eran comerciantes, médicos o funcionarios, pero querían ser recordados por un único motivo, porque se iniciaron en el labor de la inteligencia y las virguerías del arte, saberes protegidos por las musas. Musas de inspiraciones, musas del estudio, musas del trabajo, en fin. Lo único que merece la pena es la educación, escribe en el siglo II un seguidor de este culto. Todos los otros bienes son humanos y pequeños y no merecen ser buscados con gran empeño. Los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una árabida de la suerte que la quita y la da. La gloria es inestable. La belleza es efímera. La salud inconstante. La fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina, porque sólo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo, que todo lo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra que, como un torrente, todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes. O sí, o igual es en la guerra que te das cuenta que todo ese tiempo estudiando, no, podías haberte dedicado a entrenar en la guerra. No, no todos, es decir, Napoleón es la historia del mítico de clase, friki, cuando estaba estudiando en Francia. No, porque él era de Córcega. Él era de Córcega o de Cerdeña, no me acuerdo ahora. Y cuando estudia en la escuela militar, se dedica a estudiar a, bueno, pues a Alejandro Magno, a lo que tenemos, lo que sabemos, lo poco que sabemos de Alejandro Magno, de sus campañas militares, a César, a Julio César, entre muchos otros, imagino, ¿no? En la escuela militar. Estudia, 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 estudia y se da la situación de que, pues, Francia entra en guerras, hay inestabilidad y él poco a poco va subiendo de rango, ganando batallas, siendo inteligente, pensando, tal, pim, pam. Pero incluso él perdía guerras. Después en Waterloo pierde estúpidamente por no tener el terreno alto, básicamente. Y están en desventaja, obviamente. Entonces, ¿significa esto que no hay que estudiar? Obviamente que hay que estudiar. Pero también hay que prepararse para la guerra. También hay que prepararse para la vida real. Esta es la metáfora, vaya. Y que el estudio, por mucho que estudies, no necesariamente te prepara para la vida real. La vida real es otra cosa.
Las antiguas creencias se habían desmoronado, pero a cambio la inmortalidad se ponía al alcance de todos, a través de la cultura, la palabra y los libros. No olvidemos que el Museo de Alejandría, al que pertenecía la gran biblioteca, era un templo donde un sacerdote oficiaba los rituales de las musas. Es enternecedor pensar en aquellos griegos que, soñando con llamar a las puertas del cielo, empuñando sus rollos. Hombre, enternecedor, supongo, no sé. Para mí no significa nada, supongo. Durante los siglos III al I a.C., el paisaje se transformó y los libros encontraron cobijo en nuevos horizontes. Los papiros egipcios revelan que, sin llegar a ser total, en época helenística, la alfabetización se extendió mucho, incluso más allá de la clase dirigente. Por supuesto, los ricos eran los primeros en entrar a la escuela y los últimos en abandonarla. No obstante, al menos en la Grecia europea, los niños de condición libre tenían más opciones que en ninguna otra época de recibir una educación primaria. De condición libre, claro. Si eres un esclavo, no. Pero bueno, quien llore al quien quiera a ese respecto, vaya. Por lo menos estaban vivos los niños esclavos, ¿no? Pues ya está. Cosas peores se podían haber pasado a esos pequeños niños esclavos. Ay, ay, ay. Pero tiene que ser una putada ser un niño esclavo. Bueno, también ahora somos esclavos del sistema, podría decir uno alguno, ¿no? Supongo. No le faltaría razón, ¿eh? No le faltaría nada de razón. Somos literalmente unos pequeños esclavos del sistema capitalista. No me jodas. Ah, ahí está. Bueno, capitalista. Consumista. Bueno, vamos, la verdad. Disculpad, pues estoy yendo por agua. Eh, Chip viewers, streambo.com, remove the space. Ok, gracias. Incocus substupistives. Continuemos. ¿Dónde estábamos? Los niños de condición libre tenían más opciones que en ninguna otra época de recibir una educación primaria. Las leyes escolares de Mileto de Teos, o así, la dan a entender. La legislación de esta última ciudad aclara que la enseñanza básica se dirigía por igual a los niños y a las niñas, y al parecer era un hecho extendido. Lo había comentado antes, ¿no? Un poco. Pero bueno, no sé. Había dicho antes, ¿no? Que, bueno, Irene Vallejo no decía, escribía. Mucho antes, ¿no? Que le parecía extraño que en ciertos sitios solo pudieran estudiar niños, hombres, varones, machos, pero que después pongan a las mujeres escribiendo. Después decía esto sobre las representaciones de los jarrones y tal, de no sé si en una época pre-helenística, helenística, no me acuerdo ahora la verdad. Y que después, pero después escribiendo, escribas y tal, eran mujeres, o sea que sabían escribir, o sea que habían recibido una educación, pero no se las veía representadas en las imágenes recibiendo la educación. Entonces, bueno, pues ya se daba a entender, ¿no? Que pues igual recibieron una educación privada y tal. Está bien, está bien. Eh, es más, en un gran número de ciudades del Egeo y Asia Menor hubo una floreciente oferta de enseñanza para chicas de familias adineradas. Por fin se abren rendijas que permiten atisbar la entrada de niñas estudiantes en las aulas y las primeras generaciones de lectoras. Que sepamos. La posibilidad de educarse estaba expandiéndose a través de inmensas extensiones geográficas. Se podía hacer una larga lista de intelectuales nacidos en ciudades insignificantes con nombres sonoros y lejanos como Cotieo, Eucarpia, Radiápolis, Amasia,
No conozco nada de esto. Seleucia del Euleo. No solo se fundaron bibliotecas en las capitales, la de Alejandría y Pérgamo, instituciones culturales más modestas nacían también en la periferia. Una inscripción del siglo II a.C., encontrada en la pequeña isla de Kos, recuerda las donaciones de varios patrocinadores privados a la biblioteca local. Mecenas, ¿no? A lo largo y ancho de los dos nuevos continentes invadidos por los macedonios, África y Asia, los teatros, los gimnasios, los libros expresaban la conciencia de su identidad griega. Para los indígenas, dominar la lengua de sus gobernantes leyendo a Tucídides y a Platón ayudaba a escalar hasta las posiciones de prestigio. Los conquistadores, claro, imponían su cultura convencidos de estar civilizando bárbaros. Se conservan en textos griegos grabados en piedra, sin duda llegados hasta estas lejanías, en el vehículo de los libros, cada vez más viajeros. Vuelta a cómo viajan los libros hasta Estados Unidos y tal. Bueno, en fin. Si es que esta mujer no es capaz de... No, en fin, no sé. Es como que parece que para hilar tiene que... Para llevarte de punto A a punto B y vuelta a punto A, tiene que pasar por todas las letras del abecedario. Ay. Algo llama la atención. Los escritores de esta enorme extensión geográfica leían y citaban a los mismos autores, empezando por Homero y llegando a Aristóteles y Meandro. Haber aprendido a escribir y leer con esos libros era casi lo único que tenían en común un griego nacido en el actual Irán y otro nacido de Egipto, los dos tan lejos de casa. El rescate y el cuidado de esta literatura no podía dejarse al azar, y de esto se ocuparon los sabios, que poblaban el fantástico laberinto de los libros erigido en Alejandría. Érase una vez, en la gran biblioteca, un hombre de memoria prodigiosa. Día tras día se dedicaba a leer rollos por su orden. 57. Un hombre de memoria prodigiosa y un grupo de chicas vanguardistas. Eras una vez en la gran biblioteca, supongo que de Alejandría, un hombre de memoria prodigiosa. Sí, Alejandría, porque es gran biblioteca con G y con la B mayúscula, refiriéndose a un nombre. Un hombre de memoria prodigiosa, día tras día se dedicaba a leer los rollos por su orden, de anaquel en anaquel, y las palabras acariciadas por sus ojos se grababan en su mente, transformándola poco a poco en un archivo mágico de todos los libros. Se llamaba Aristófanes de Bizancio. Su padre era comandante de mercenarios y lo había adiestrado para su oficio aventurero y peligroso. Él prefirió los viajes inmóviles, las múltiples vidas imaginarias del lector. En su frente, tras los mechones de pelo gris como Lincoln, se dibujaban unas arrugas paralelas que surgían las líneas de un texto indescifrable. O sea, así. Imagino. Se hubiera dicho que aquel hombre delgado y musgoso, siempre en silencio, pero habitando por infinitos fantasmas susurrantes, se parecía cada vez más a los libros que devoraba. Un día se celebró en Alejandría un concurso de poesía. El rey eligió a 6 personajes ilustres de la ciudad como jueces literarios. Faltaba uno más para conseguir un número impar, y alguien deslizó el nombre de Aristófanes. Los 7 jueces escucharon recitar a los poetas, pero mientras los demás aplaudían, Aristófanes se limitaba a callar con gesto inexpresivo. Dejó de liberar a los otros y mezclarse a la discusión. Solo al final pidió que le permitieran hablar para decir que todos los concursantes menos uno eran farsantes. Se levantó, entró en los pórticos de la biblioteca y, utilizando solo su memoria, extrajo una montaña de rollos de distintas estanterías. Allí estaban palabra por palabra, recónditos, los poemas
que los escritores tramposos habían saqueado los ladrones de palabras no pudieron engañar a Aristófanes. Para él cada verso era tan inconfundible como un rostro y recordaba en su lugar en los anacales, igual que otros conocen su puesto de cada estrella del cielo nocturno. Cuando la leyenda que el rey de Egipto nombró director de la biblioteca aquel memorioso lector. Cuenta la leyenda que el rey de Egipto nombró director de la biblioteca aquel memorioso lector. Esta anécdota, relatada por Vitruvio, demuestra que el plagio y los escándalos son tan antiguos como los propios concursos literarios. Tal vez por eso llamemos fallos a las decisiones de los jurados. Eso siempre me parece curioso. El juez falló a favor de... ¿Eh? Ok. Además, la historia de Aristófanes de Bizancio nos revela el crecimiento de la gran biblioteca, que un siglo después de su creación ya solo puede tener cabida en una memoria fabulosa. Había llegado el tiempo de los catálogos y las listas. En realidad, como explica el ensayista Philip Blom, todo coleccionista necesitaba su inventario. Las cosas que se esfuerzan en reunir pueden volver a dispersarse algún día, vendidas o saqueadas. Sin dejar rastro de la pasión y los conocimientos que impulsaban a su anterior dueño. Incluso a los más humildes coleccionistas de sellos, libros o discos les duele imaginar que seguramente en el futuro esos objetos elegidos uno a uno por íntimos motivos volverán al revoltijo y la mezcolanza de las tiendas de viejo. Solo en su catálogo la colección sobrevive a su propio naufragio. Es la prueba que existió como conjunto, como plan cuidadoso, como obra de arte. En el catálogo se manifiesta el poder del número. Ya conté antes que, según las fuentes, cada poco tiempo el rey Ptolomeo pasaba revista a los anacales de la biblioteca y preguntaba a su encargado: ¿cuántos libros tenemos ya? La cifra, que salía de la boca del bibliotecario, resumía el éxito o el fracaso de su grandioso plan. Esta escena tiene un cierto parecido con un episodio protagonizado por Don Juan Tenorio, a quien se podría considerar el arquetipo literario del coleccionista insaciable. En la ópera Don Giovanni, la verdad que poco sé de Don Juan Tenorio, la verdad. O sea, no te lo voy a negar, no me las voy a dar aquí de entendido. Eu mais non sei. O sea, sé que Don Juan Tenorio es de una obra de arte, es de un libro, no sé si es de un libro o de un ensayo. Ignoro la parte que lo desconozco. Es que no sé si me lo leí en la ESO o así, no me suena de nada. No, qué coño, una historia de arte. ¿Qué va? Libro de Marigorez. Por José Zorrilla. Ese me suena haberlo estudiado, pero no me acuerdo, la verdad, qué más es que. Pero que sí que es mítico. Ah, no, tengo razón. Tengo razón. Es un play. Es decir, está hecho está hecho ahí para el teatro. Ah, vale. Voy a leer esto en castellano, no en inglés. Es un drama romántico publicado en 1944 por José Zorrilla. Constituye, junto con El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, atribuida a Tirso de Molina, y de la que Don Juan Tenorio es deudora, una de las dos principales materializaciones literarias de la lengua española del mito del Don Juan. Bueno. Según Zorrilla, Don Juan Tenorio, según Zorrilla, encuentra su procedente en una leyenda del mismo autor titulada El Capitán Montoya. No me queda claro.
No me lo he leído, la verdad. No me suena nada de leérmelo, la verdad. Me ha vuelto a acordar una de letra de Ajax, me cachis en 10. Pinche Ajax, porque tenía que haber hecho lo que ha hecho, si es que lo ha hecho. Allegedly. Eh, Tirso de Molina, aún me quedan 500, 300 noches, Sabina. No, 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 es que tiene canciones chulas Ajax, eh. En la ópera, Don Giovanni, Mozart y su libretista, Da Ponte, incluyeron la famosa aria del catálogo, donde el criado, Leporello, aporta un inventario de conquistas. Este es el catálogo de las mujeres que amo, mi señor, un catálogo que yo mismo he elaborado. Observad, leed conmigo. En Italia, 640. En Alemania, 231. 100 en Francia. Me parece raro que en Francia sean tan pocas. En Turquía 91, pero en España ya son 1003. Somos fáciles los españoles, eh. Las mujeres españolas no son muy difíciles, la verdad. Los Ptolomeos, como Don Juan, necesitaban servidores contables que les garantizaran que la suma de sus logros seguía aumentando, que tenían derecho a sentirse cada vez más importantes y poderosos. Hombre, que te recuerden, está bien. De la misma forma, las redes sociales son los leporelos de nuestro mundo virtual, alimentando atento, atento, atento. Irene Vallejo va a hablar de narcisismo. Bueno, vamos a contar cuántas páginas va a tardar en hablar de su infancia, o de su hijo, o de los libros que ha leído, o de su estancia en Florencia. Vamos a contarlas, ¿eh? Alimentando el narcisismo y la pulsión coleccionista que anida en nosotros. Bueno, es que, ¿no ves? Que anida en nosotros. No en todos. Yo creo que no en todos. Pero vale. Yo no digo que yo no. Cuidado. Yo puede ser que sí. Pero en todos. Nah. Eso no te lo compro tampoco. El narcisismo y la pulsión coleccionista. Sobre todo me refiero a parte del narcisismo. La pulsión coleccionista. Coleccionas si tienes pasta, si tú tienes pasta la coleccionas. Punto. Que anida en nosotros. Llevan la cuenta del número de amigos, seguidores y me gustas que somos capaces de conquistar. La biblioteca de Alejandría, que intentó rozar el infinito, también tuvo un gran catálogo. Sabemos que ocupaba al menos 120 rollos, 5 veces más que la Ilíada de Homero. Por si solo ese dato conserva un destello de magnífica colección perdida. Me parecen pocos, ¿no? 120 rollos. No sé. Tampoco yo nunca he visto un rollo de... Ante la presente, les indico... Es mítico de Shrek, ¿sabes? Plan, pero me parece pocos, 120 rollos, ¿no? Plan, muy poquitos. Piensa que un rollo lo pones, pues eso, lo enrollas, lo pones ahí en la estantería y ahí se queda. Y no te ocupa nada. Me parecen pocos, 120. A menos que con rollos nos enrollamos a... Que dentro de, no sé, los rollos hay volúmenes, ¿no? Y es primero, y después cada rollo tiene unos volúmenes que tiene... O que los volúmenes, no sé, plan de que haya una indexa, no sé cómo se dice, una jerarquía, ¿no? Y que dentro de los rollos, pues cada sea 50 pergaminos sean un rollo, entonces ahí ya pues hablamos, ahí ya se multiplica por 50, pero si entendemos un rollo como literalmente una unidad de pergamino, no me parece mucho, la verdad.
Para entonces el mar de los libros había desbordado los diques de la memoria humana. Ya nunca volverían a habitar en una sola cabeza, como se cuenta, que habitó en la de Aristófanes, la suma del saber, la poesía y los relatos escritos. Un chapón, el de Aristófanes, vaya. Del gran catálogo se encargó del siglo III a.C. un poeta nacido en territorio libro, Calímaco de Cirene, el primer cartógrafo de la literatura. En las galerías, pórticos, salas interiores, pasillos de la biblioteca de Alejandría, con sus anaqueles llenos a rebosar, ya era posible perderse. Hacía falta un mapa del territorio, un orden y una brújula. Se consideraba a Calímaco el padre de los bibliotecarios. Lo imagino rellenando las primeras fichas bibliográficas de la historia, que serían tablillas, e inventando algún remoto antecedente de las signaturas. ¿Signaturas? ¿Plan de las firmas? ¿O de las asignaturas? No sé. Quizá conoció los secretos de las bibliotecas babilónicas y asirias y se inspiró en sus métodos de organización, pero llegó mucho más lejos que ninguno de sus predecesores. Trazó un atlas de todos los escritores y de todas las obras, resolvió problemas de autenticidad y falsas atribuciones. Encontró rollos sin título que era necesario identificar. Cuando dos autores se llamaban de la misma forma, investigó cada uno para diferenciarlos. En algunos casos se confundían nombres y apodos. Por ejemplo, el verdadero nombre, hoy olvidado de Platón, era Aristócles. Hoy, esto me parece muy interesante que la gente no sabe, la verdad. Hoy ya solo lo conocemos por lo que parece que fue su apodo del gimnasio, Platón, que en griego significaba espalda ancha. El filósofo debía estar muy orgulloso de sus habilidades pugilísticas sobre la arena. Te metía una leche, Platón, y te dejaba fino filipino. En resumen, el nuevo geógrafo de los libros tuvo que afrontar infinitos interrogantes con paciencia y amor por el detalle minucioso. De cada autor, Calímaco redactó una biografía brevísima, investigó los datos distintivos, el nombre del padre, el lugar de nacimiento y el apodo, y elaboró la lista completa de sus obras, por orden alfabético. El título de cada libro iba seguido de una cita de la primera frase del texto, si se conservaba, para facilitar su identificación. La idea de utilizar el alfabeto para ordenar y archivar textos fue una gran contribución de los sabios alejandrinos. En nuestra vida cotidiana nosotros lo hemos asumido como algo tan corriente, tan claro y útil, que ni siquiera nos parece un invento. Y sin embargo es una herramienta, igual que el paraguas, los cordones de los zapatos o el lomo de los libros, que alguien ideó en un momento de inspiración precedido por una larga búsqueda. Ciertos investigadores piensan que esta sencilla genialidad pudo ser precisamente lo que Aristóteles enseñó a los bibliotecarios de Alejandría. La hipótesis es atractiva, aunque es imposible de probar. En cualquier caso, el sistema se impuso gracias a los intelectuales del museo. Nosotros, con un abecedario distinto, seguimos imitando sus gestos. Efectivamente que sí. ¿Cómo vas a cabeza? Bueno, estamos pelados, un poco pelo de aquí. Aquí falta pelo. O sea, todo esto falta pelo. Mira. Estamos fatal. Ay. Es que no me puedo parar de dejar el pelo cada vez que me veo aquí. Está aquí. Me interesa más bien poco que si Calímaco, que si Aristófanes, no sé qué. Qué collazo. Uf. Qué palo, me está haciendo un palo desde uf. Catálogos, tío. O sea, está haciendo un tal de catálogos. Otra cosa no, pero la tía profundiza el Nevalle cuando quiere. Carajo, se profundiza.
El catálogo de Calímaco, llamado los Pinaques, las tablas, no se ha conservado, pero en textos de los siglos posteriores aparecen suficientes referencias y alusiones para tener una idea bastante aproximada de cómo fue. También han llegado a nosotros listas que seguramente fueron copiadas de los Pinaques. Por ejemplo, los títulos de 73 piezas teatrales de Esquilo en orden alfabético y más de 100 de Sófocles. Estas enumeraciones son un auténtico inventario de pérdidas. Hoy solo podemos leer 7 tragedias completas de cada uno. En sus decisiones, con mayor repercusión, Calímaco organizó la literatura por géneros, clasificó ya para siempre los libros de los grandes territorios, de dos grandes territorios, el verso y la prosa. Hombre, pero yo creo que es bastante lógico, ¿no? O sea, ¿en qué los vas a dividir? Sí, después entre verso y prosa pues tendrán sus cosas, ¿no? Pero o rima o no rima, vaya. Bastante simple de entender, me parece lógico, no sé. Es lo que más resalta, ya que hable de una cosa u otra. Bueno, imagino que la prosa y el verso quizá la diferencia entre ellas era menor antes. Entiendo. Entiendo. Pero bueno, ya Aristóteles es verdad que te hacía unos tratados de botánica que eso poco debía de rimar, la verdad. Luego parceló cada uno de estos. Después en épica, lírica, tragedia, comedia, historia, oratoria, filosofía, medicina, derecho. Y al final una última sección miscelánea para las obras que no encajaban en ninguno de los principales géneros. Allí figuraban, por ejemplo, cuatro libros de repostería. La ordenación alfabética por géneros que ha llegado a nuestras bibliotecas actuales obedecía a criterios meramente formales, útiles pero arbitrarios. Desde entonces los libros mixtos... ¡Qué coñazo de capítulo! Desde entonces los libros mixtos, experimentales, fronterizos y desobedientes a las leyes de los géneros, han cargado con los inconvenientes de ser inclasificables. Creo que el narcisismo de Irene Vallejo está diciendo, oh my god, mi libro no lo puedes clasificar. Soy culpable. La verdad. A pesar de su formalismo, los Pinaques se convirtió en una herramienta de búsqueda esencial. El primer gran mapa de la literatura, un portulano para navegar el gran océano de la Biblioteca de Alejandría. Y en la estela de Aristóteles, una audaz taxonomía del saber y la invención. Durante toda la antigüedad, el catálogo de Calímaco se consultaba y actualizaba constantemente. Tuvo un enorme éxito y colocó los cimientos de las ciencias bibliográficas y enciclopédicas, ramas del saber que estaban al servicio de todas las demás. Adivino que Calímaco... A ver, ¿qué va a decir sobre Calímaco sin haberlo conocido de nada? O sea, sin saber nada de él. Pero nada, lo justo y necesario, ¿vale? Adivino que Calímaco soñaría con salvar del olvido todos los pequeños mundos encapsulados en el interior de los libros. Repito esto por si acaso, creo que lo he dicho un poco rápido. Adivino que Calímaco soñaría con salvar del olvido todos los pequeños mundos encapsulados en el interior de los libros, incluso los más recónditos, y de ahí extrajo fuerzas y paciencia para su inmenso esfuerzo. O no, o igual le pagaba mucho dinero por ello. Y era un tío organizado de pelotas. ¿Se te ha ocurrido eso? Que tenía OCD, el cabrón. Después de todo, él mismo era un escritor preocupado por el porvenir de las palabras. Ironías del destino, su propia obra se perdió casi por completo. Fue un poeta transgresor, que defendía con uñas y dientes la experimentación creativa. Le aburrían los fieles imitadores de un pasado literario irrecuperable. Amaba la brevedad. Y en el Vallejo, la brevedad. La ironía, el ingenio,
la fragmentación. A veces no hay nada como reconocer bien a los clásicos para saber dónde se pueden abrir nuevos caminos. ¿Qué coñazo? ¿El capítulo? ¿Qué coñazo? Me está contando aquí en el Vallejo. Buah. El Calímaco, Buah. A ver, la tía saber eso en un rato, ¿Por qué rollo, patatero, Silenciosamente, las bibliotecas han ido invadiendo el mundo. Bueno, silenciosamente. Entre el año 1500 y 300 a.C., existieron 55 bibliotecas solo para un público. Existieron 55 bibliotecas solo para un público minoritario en algunas ciudades de Oriente Próximo. Y en ninguna en Europa. Según datos del año 2014 en España, el 97% de la población dispone de al menos una biblioteca pública en el lugar donde vive. En mi ciudad, la biblioteca pública, si tal, es conocida. O sea, la biblioteca pública que estoy pensando es conocida porque tiene un. Porque se sale de fiesta por alrededor. O sea, que no necesariamente tienen que saber que hay una biblioteca cerca suya porque van a leer, básicamente, ¿no? O sea, que no te fíes tampoco siempre de. Siempre con los cuestionarios de este tipo y tal, siempre hay que fiarse poco. Y preguntar directamente. ¿Tú vas a la biblioteca o no? No estudiar, a leer. O sea, tú has cogido un libro. ¿Cuándo fue el día que cogiste un libro? Melón. Lo de melón lo añado yo, pero igual en el cuestionario no había que añadirlo, por aquello de que. En fin, desvariando. Buah, buah, de locos. Aunque ha pasado bastante desapercibida esta de una de las realidades antiguas, hay un total de 4.649 bibliotecas en todo el país. Estas cifras cuentan la historia de un enorme cambio y de una fantástica multiplicación. Aunque ha pasado bastante desapercibida, se trata de una de las realidades. Se trata de, se trata de una, se trata de una de las realidades. Eh, se trata de una. Se, uf, perdón. Se trata de una de las realidades más antiguas que nos han colonizado con más eficacia. Si nos preguntáramos cómo estos estrafalarios miembros del Frente Popular de Judea de la vida de Brian, nunca me la he visto, la verdad, ¿qué han hecho los griegos y los romanos por nosotros? Contestaríamos sin dudarlo. Calzadas, alcantarillas, reyes, democracia, teatros, acueductos. Tal vez incluiríamos en la lista la épica de los gladiadores, ese atajo de ruidosos luchadores semidesnudos que tanto fascinan a los guionistas de Hollywood. Sin comentarios. O sea, se está refiriendo a Gladiator. De la 2 puedes decir lo que te dé la gana. De la 1 te calles. Te calles. O sea, estamos hablando del mayor crossover de la historia, Russell Crowe, el cual tiene una nueva película, Nuremberg, en el cual él es uno de los generales. No sé, yo estos temas de Nuremberg y de los nazis sé poco, ¿verdad? Sé lo justo y necesario. Pero sí actúa, no sé de quién hace de un general potente, uno de los mandamases también nazis. Que obviamente fueron juzgados en Nuremberg. Era el que se reía todo el rato, el que estaba jajajaja, hasta que no se rió más. Creo que era ese. Creo que era ese. Hay imágenes suyas ahí de riéndose con el paro. Nuremberg. Y Joaquín Phoenix. O sea,
como Russell Crowe como máximo décimo meridio, comandante de las tropas del norte. Hijo, ¿cómo es? Comandante de las tropas del norte. Eh, hijo, pa- marido de una mujer asesinada, hijo de un no sé qué. Buah, espérate. Esa frase, colega, esa frase. Solamente esa frase. Buah. Ese monólogo, ¿no? Esa frase, perdón. Mi nombre es... Sí, en efecto. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la próxima. O sea, tú puedes acabar ahí la película. Y obviamente hay problemas de guión, ¿no? Pero, más épico que eso, no hay nada. No hay nada. Nada. Y lo siento mucho que te lo diga, Irene Vallejo, pero es que la historia de Espartaco no te parece como para llevarla al cine. Espartaco. Espartaco existió de verdad. Espartaco no es una invención de Hollywood. Espartaco existió de verdad. Espartaco se la bancó el solito y dijo, voy a poner Roma patas arriba. Tuvo que venir Pompeyo, creo que fue Pompeyo, a darle por saco, cuando Pompeyo estaba en su punto más álgido militarmente hablando. Pompeyo, Julio César, no, esto fue mucho antes de que Julio César estuviese en las Galias. Bastante antes. Bastante antes, además. Que fue el que acabó con la revuelta. Eh, ¿Quién acabó con la revuelta? Bueno. Ah, no, perdón. No fue Pompeyo. Fue Craso. Marco Licinio Craso. Disculpa. Marco Licinio Craso. Pensaba que era Pompeyo. Sí, pues no se los cargó a todos. Sí. Marco Licinio Craso, que muere después. Eh, Esto fue bastante antes. Bastante antes que César fuese César. Vaya. César de aquellas pues sería un poco tolai. Tendría 30 años y sería... Pues estaría de... ¿Qué era César de aquellas? Debería ser el que llevaba la... ¿Cómo era? Creo que la habían elegido, ¿no? Ya de... O estaban a punto de elegirle ya, ¿no? Ahí, ¿cómo se dice? Sí. Ay, sí, es de cargo público, hombre, sí. Ay. El que vivía con las vestales, con las vírgenes vestales. Que sí, que se encargaba de los rituales, de guardarlos. De guardar los testamentos. Como un sacerdote, pero mayor. O sea, había sacerdotes en la antigua Roma, había sacerdotes. Y gente que auguraba, ¿no? Los aurigas que los llamaban, ¿no? Que te auguraban cosas y tal. No, abrían ahí, veían ahí las cosas. Pero después estaba este particular, que era el óptimo máximo, el Júpiter. No sé. Pontífice. Caray. Tribuno militar
Justo fue nombrado en el 71 a.C. Cuestor en el 69. Edil curul en el 65. Pretor. Pontífice. Empezó como pontífice. Militar 71. Edil, pretor, propretor, cónsul. Aquí ya es cónsul. Procónsul y dictador. Él solito se cargó la República Romana. Pero él solito se la bancó, ¿eh? Dijo, o yo o nadie. Y nadie fue. Qué hombre. En fin. Una contradicción con patas. Bueno, como cualquier hombre, ¿no? Pero... Bueno, creo que con esta reflexión lo dejamos aquí. Siempre, siempre es bueno hablar y tener siempre en cuenta que estaba haciendo Julio César de aquellas. O Augusto, o el Imperio Romano en general. Siempre hay que medirlo todo. La historia, nuestra historia se ha de contar siempre, o uno tiene que tener como referencia al Imperio Romano. Que si no, qué divertido es la vida, ¿no? O sea, si sabes que es en el 300 no sé cuánto, ya sabes que ahí el Imperio Romano está a punto de caer. Si es en el... pues eso que te digo yo. En el 30, pues ya sabes que el Imperio Romano empezaba ahí con Augusto, por ejemplo. Por ahí, ¿no? Pues, bueno, quizá aquellas estaban en desfondos de un virato, tal, yo qué sé. No lo sé, no me sé las fechas, la verdad. Pero creo que por el 30 ya no había segundo triunvirato. Pero bueno, siempre está muy bien. Y siempre hay que recordar un poco, ¿no? Hay que recordar uno de dónde viene y la importancia de, de saber, pues, pues sí, pues lo que heredamos de los romanos y de los griegos. Eh, ¡Uh! ¡Eh! Perdón. No olvido la primera biblioteca de mi infancia. Vamos, Irene Vallejo, Irene Vallejo, Irene te queremos, Irene quédate, Irene era broma, Irene pirate, lo, Irene pirate. Perdón, Irene, no quiero que te vayas, en verdad lo disfruto cada momento como si fuese el último. ¿Tardaste cuánto? ¿Cuánto tardaste en hablar sobre el narcisismo? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! Una página, dos páginas, tres páginas, cuatro, cinco páginas para hablar sobre ti. ¡Uh! ¡Uh! Buah, esto lo tengo que leer ahora, disculpa. Me he venido arriba, además estaba como... Además, no poco, ¿eh? No poco. Esto es un párrafo gordo, ¿eh? ¡Buah! Otra página. Pues por lo menos casi una página entera, ¿eh? Con de pitos y flautas. ¡Oh! No, perdón, no. Tampoco tanto, ¿eh? No te tires. Pero bueno, espérate. Dos párrafos importantes, ¿eh? ¡Oh! Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, qué mujer. Vamos a leerlo, perdona, disculpad. Vamos a leerlo. No hemos acabado aquí. Sí, Hollywood, tal. O los conductores de cuadrigas, pero ni remotamente pensaríamos en el éxito de las bibliotecas. En el éxito sosegado de las bibliotecas públicas. Es que bueno, es que hacer una película, Irene Vallejo, de las bibliotecas, es que. ¿Quién carajo la va a ver, Irene Vallejo? ¿Lo vas a ver tú? Que eres la mítica que dice molabas más cuando nadie te conocía, Irene Vallejo. Que tú vas a ver. No sé. No sé. ¿Cuál puede ser una buena comparativa aquí? Tú vas a ver, me lo invento, el biopic de Queen y quieres ver, por decir algo, o sea, no que me haya gustado la película en sí, pero bueno, por decir algo, y quieres ver mmm, cuando el, la,
lo duro que era para Queen ir en coche de Liverpool a Nottingham, de lo mucho que tenían que transportarse, o de lo difícil que era mantener toda esa infraestructura. No, quieres ver otras cosas más importantes e interesantes. Sé que es una comparación un poco extraña, pero no quieres ver los detalles, quieres ver el resultado. Y el resultado, lo bonito de esas... Carajo, lo bonito, tendrías que alegrarte. Tendrías que alegrarte, de Vallejo. Porque es a través de esas bibliotecas romanas, de esa prolongación, de esa extensión del conocimiento hasta nuestros tiempos, de esa continuación, de ese amor por la literatura, la lectura, el arte, se crea el cine, que es el séptimo arte también. Y en Vallejo. No olvido la primera biblioteca de mi infancia. Desde muy niña sabía que en todos los cuentos hay un bosque. Al entrar en sus misteriosos caminos, el protagonista siempre tropieza con la magia y acaba encontrando alguna maravilla. Yo también... Es que Irene Vallejo tiene complejo de protagonista, es increíble. Además, ya ni se esconde. Yo también caminaba entre árboles de la mano de mi madre. Sarao para Irene Vallejo por hablar de su madre, también te digo, cuidado. Yo también caminaba entre árboles de la mano de mi padre, perdón, en las largas tardes de julio. Solíamos ir los dos juntos a una biblioteca pequeña en el Parque Grande. Era una casita que por su aspecto y su tejado a mí me parecía sacada de alguna cuenta, de algún cuento o quizá de un país alpino. Entraba en su interior en penumbra, escogía un tebeo y volvía a salir al interior en penumbra. ¿Eh? Perdón. Entraba en su interior en penumbra, escogía un tebeo y volvía a salir al luminoso exterior, decía yo. Del parque con el tesoro bien abrazado hasta elegir un banco donde leerlo, y lo leía a conciencia desde la primera hasta la última letra, bebiendo los dibujos y las palabras mientras la tarde declinaba lentamente y se escuchaba la música metálica de las bicicletas al pasar. Había que ver a Irene Vallejo leyendo mientras ellos jugaban y ella decía, no, yo no puedo jugar, yo tengo que leer. Cuando terminaba devolvía el tebeo, que había sido mi botín durante unas horas, y salía del bosque y volvía a casa con la imaginación huyendo de la frescura del anochecer. Ok. Yo una vez me perdí en una biblioteca, pero bueno, eso será una historia que no voy a contar porque no viene a cuento. Las maravillas de aquel parque, ascendido a la categoría de bosque por mi mirada infantil, eran claro pura fantasía. Los libros y los héroes que las habitaban, el susurro de los álamos, el susurro de los álamos que con sus cuchicheos misteriosos parecían prometer un cuento. La biblioteca me había convertido en una yonki de los tebeos, cada tarde exigía dosis mayores. 5 páginas termina Vallejo en hablar de sí misma. Es increíble, es puro cine, es puro cine. Lo admito, es puro cine. Es increíble, es una locura. Es Irene Vallejo, es Irene Vallejo, es un producto de su tiempo, Irene Vallejo, es un... Qué mujer tan interesante, qué mujer tan interesante. Ojalá algún día conocer a Irene Vallejo, la verdad. Es increíble, es increíble. Es algo que yo, la verdad, a mí que me lo expliquen, que yo no lo entiendo. También te digo, yo no entiendo muchas cosas. Soy bastante cortito, así que quizá es mi culpa.